Parmenas Radio presentó Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Línea del Tiempo, su servidor el padre José Luis Bautista González. Sintonízanos en parmenasradio.org. El pasado lunes nuestros estudiantes entraron a un nuevo ciclo escolar, tanto primaria, secundaria como bachillerato. Y mucho se ha discutido sobre el nuevo sistema de educación básica y media básica a través de los libros de texto. Yo quise, como aprendiz de historiador, primero cerciorarme de los contenidos para que yo pudiera hacer una crítica de los libros de texto, porque no se puede hacer una crítica si no conocemos los contenidos. Hoy escogí el libro de primero de primaria que se llama Múltiples lenguajes. Pero antes de partir de una crítica con argumentos, voy a leer, si no en totalidad, la carta, el mensaje que el episcopado mexicano publicó el 21 de agosto en relación a la distribución de los libros. Es un mensaje de 3 hojas. Yo solamente quiero leer y comentar del número 4 al número 6. Dice el episcopado: es evidente la improvisación y confusión en muchos componentes de la versión ahora presentada de los libros de texto gratuito. Es decir, el episcopado revisó los libros y él considera que en estos libros que se repartieron el pasado lunes hay improvisación y confusión. No obstante, confiamos en la labor que desempeñan en el aula los maestros, quienes con su formación, experiencia y comunicación con los padres de familia podrían rescatar los elementos valiosos para sus alumnos. Aquí hago el comentario. El episcopado señala improvisación y confusión en los libros de texto, pero por otro lado confía que la experiencia, la sensatez y la formación de los maestros ayuden a resolver la improvisación y ayuden a resolver la confusión que van a dar estos libros de texto. Quinto, con relación a los aspectos propios de los contenidos de la educación sexual plasmada en los libros de texto gratuito, es importante señalar que, al igual que se ha hecho en otros sexenios, prevalece una visión biologicista y mecanicista del ser humano. Biologicista y mecanicista del ser humano. Afirmamos que una verdadera educación pide una concepción integral del ser humano que reconoce al mismo tiempo el cuerpo y el espíritu, su dimensión histórica y trascendente, individual y comunitaria, entre otras características esenciales. Por supuesto, creemos
que es necesario enseñar sexualidad en las escuelas. Sin embargo, debe hacerse con gradualidad de acuerdo a la edad y madurez de los educandos desde los ángulos humanistas, tal como lo propone la nueva escuela mexicana. Es decir, los obispos consideran que sí se debe enseñar sexualidad, pero esta tiene que ser humanista, integral, gradual, de acuerdo a la edad y madurez de los niños y jóvenes. Tiene que ser gradual, tiene que ser humanista y tiene que ser integral. La educación sexual no debe ser biologicista y mecanicista, como siempre ha sido la queja del episcopado. Aunque he de decir que la moral, la educación y la religión la imponen los padres de familia, no el Estado. Los obispos están de acuerdo a que se hable de sexualidad, sí, pero pide que sea gradual de acuerdo a la edad y madurez de los educandos. Y sexto, la educación debe centrarse en la formación de toda la persona a partir del conocimiento científico que se tiene de ella, conocimiento científico, dejando a un lado los aspectos ideológicos. No lo señala explícitamente, pero aquí no lo señala explícitamente el episcopado, pero sí lo dice implícitamente, que esta educación sexual debe de centrarse a partir del conocimiento científico que se tiene. XX, mujer, y XY, hombre. Ese es el conocimiento científico que se tiene. Elementos primarios de la mujer y elementos secundarios del hombre. Es el conocimiento científico que se tiene. Los obispos piden que se deje a un lado los aspectos ideológicos. ¿A qué aspectos ideológicos se refiere el episcopado? A la ideología de género. Ustedes pueden ir a una librería seria, no las librerías que venden libritos de metafísica, no la de Aristóteles ni de Platón, ni de escatología, o cómo ganar amigos en 20 lecciones, o cómo ser ricos en 5 días. No, esos libritos no. No. Vayan a una librería seria y no vamos a encontrar libros científicos que sustenten la ideología de género. Habrá pasquines, panfletos, pero que no se apoyan en la ciencia. El giro pedagógico presente en los libros de texto gratuito debe ser expuesto y dialogado, pero con fundamentos teóricos y prácticos. Esto es el segundo punto que pide el episcopado. Que la educación sexual esté centrada en la ciencia, no hay problema, pero que no se den elementos de ideologización. Como tristemente ya revisé hasta los libros de 5º año, y la verdad, están llenos de ideologización y de otras cosas. Finalmente, ¿qué dice el episcopado? Como iglesia respetamos absolutamente las realidades del orden temporal.
sin pretender que se adecúan o respondan a nuestra manera de pensar. Sin embargo, en el ejercicio propio de la libertad de pensamiento, de conciencia y religiosa, propia de un Estado laico, moderno y colaborativo, no podemos dejar de ofrecer nuestra visión del mundo. Porque tristemente, pues nunca se invita a la iglesia o a las iglesias a este aspecto. Y yo creo que quienes tienen la verdadera radiografía de lo que hay en nuestra patria son los sacerdotes. No son los gobernantes porque tienen guaruras, ni se acercan con la gente. No. Los que conocemos la realidad somos los sacerdotes. Y tristemente no se nos toma en cuenta. El Estado no puede imponer su forma de ser a los niños y jóvenes. Se calcula que el 88% van a escuelas federales y estatales. El 12% tiene oportunidad de estudiar en escuelas particulares. Y he de decir que muchos funcionarios de primer nivel, sus hijos, asisten a escuelas particulares. ¿Quiénes van a beber de una educación sexual no humanista, no gradual? Pues los niños que tengan acceso a estos libros cargados con ideologización de género que no es científica. Simplemente, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, no sean como veletas, no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Finalmente, dicen los obispos, no podemos dejar de ofrecer nuestra visión del mundo, del ser humano y de la sociedad en el concierto de la pluralidad propia de este tiempo global y complejo. Nuestra apuesta es por la construcción de una nación en donde el amor venza al odio a través de la promoción de un desarrollo humano integral, solidario y sustentables. Después viene una exhortación muy dura. Demos ejemplo a todos los niños, adolescentes y jóvenes de que somos capaces de construir un diálogo fecundo que hubiera sido antes de la impresión de millones de libros. Esto es improvisación y no solamente eso, sino imposición. Construir un diálogo fecundo, sereno. ¿Por qué? Porque las autoridades hasta se enojan de que se ampararon. En la conciencia jurídica existe el amparo porque a través de la imposición se coartan los derechos de terceros. Y encuentro en la verdad el bien y la bondad. Este pues sería el mensaje del episcopado mexicano en torno a los libros. Ahora, vamos a ver el contenido de este libro
que ya no le llaman primero de primaria, ahora le llaman primer grado, múltiples lenguajes. Quiero ir a la presentación de este libro, que lo tienen los 5 libros, la misma presentación, imagínense. Tiene la misma presentación los 5 libros. Creo que no les dio tiempo de presentar con distinto preámbulo los 5 libros. Dice esto: no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor a los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Yo me pregunto, los de primer grado tendrán 6 o 7 años. ¿Tienen la conciencia bien formada para que los maestros les expliquen, entre comillas, qué es el género y qué son las preferencias sexuales? En el primer párrafo de este libro de primer grado, que se intitula Múltiples lenguajes, se está hablando del asesinato de una persona porque pensaba diferente. Bueno, yo creo que viene muy ad hoc al tiempo que estamos viviendo, porque sería ingenuo pensar que nuestros niños y nuestros jóvenes, y máxime en esta guerra que se vive, todos los días hay asesinatos. Todos los días hay asesinatos. El día de anteayer, en México, en las cifras preliminares, 100 asesinatos en un día. ¿Por qué seguir preocupando a nuestros niños cuando en el primer párrafo se habla que Federico García Lorca fue asesinado por pensar diferente? Y segundo, por desear un mundo mejor. ¿Y por qué fue asesinado? Van a preguntarse los niños. Porque no compartían, o porque él no discriminaba a las personas por su color de piel, por su género y por sus preferencias sexuales. Estos son los contenidos. Bueno, más bien esta es la presentación. Vamos a ir a los contenidos. Pregunto, ¿es útil, es eficaz este primer párrafo? Ahora, vuelvo al tercer párrafo. El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por docenas de maestras, maestros, ilustradoras e ilustradores. Ni siquiera sintácticamente pueden manejar el adjetivo calificativo. Empezando por Max Arriaga, que fue el que dirigió con un grupo selecto de maestros y maestras, ilustradoras e ilustradores, estos geniales libros. Sus experiencias de vida y su profesionalismo
se unieron con el gran anhelo de que en México se ofrezca una educación con equidad y excelencia, para que todas y todos aprendan sin importar, y otra vez lo vuelven a repetir, lo han dicho en el primer párrafo y lo van a volver a decir en el segundo párrafo. Qué ilustres maestros, ilustradores e ilustradoras. Sin importar su origen, su género, sus preferencias sexuales o su clase social. Lo vuelve a repetir, género y preferencias sexuales en la presentación. Que no me digan, que no me cuenten otra cosa. Primero de primaria, niños de 6 y de 7 años. Es decir, una educación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor, la patria, el respeto, el cuidado de la salud y la preservación del medio ambiente. Yo me pregunto, ¿qué tienen que ver los elementos últimos con el género y las preferencias sexuales? Esta presentación es la misma en los 5 libros del primer grado, cuando los niños tienen de 5 a 6, de 6 a 7 años. Ahora, ¿qué otros contenidos tienen estos libros? Presentan alebrijes, nahuales, fantasmas, magos, creencias, tradiciones, duendes, politeísmo, bailes, acertijos, sopa de letras. Hasta te piden que los niños hablen en animal y que eructen como los animales. Se habla de varias leyendas de los pueblos originarios. Por ejemplo, en la página 110 se habla de la leyenda Cucapa, cómo nacieron los montes cuando alguien mató a un monstruo con 2 testículos grandes. Habría que explicarle a los niños qué son los testículos. Pero en la página 150, si mal no me equivoco, y ya lo había anunciado Juan Pablo II, nos dice que las familias extraordinarias, y nos presentan varios tipos de familia. Nos dice, familia extensa. La crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o varios miembros de la familia en la misma casa. Familia monoparental o monomaternal. Solo el padre o la madre se hace cargo de la unidad familiar. Familia homoparental o lesbomaternal. Se caracteriza por tener a 2 padres o madres homosexuales. Familia sin hijos o hijas. Los miembros de la familia toman la decisión de no tener descendientes. A los niños de 5 o 6 años, de 6, 7 años, se les está hablando de estos nuevos modelos de familia. Porque al aceptarse el matrimonio igualitario, entonces se tendría que enseñar eso. Se habla de magia, se habla de bailes, se habla hasta la página 208,
habla de una persona que se llamaba, le ponen el ojo de Nacho, y nos habla de un hombre que allá en los años 50, 60, paseaba con un maniquí de una mujer desnuda. Un maniquí de aquellos que vemos vestidos en las tiendas donde se vende ropa. Pero lo que se me hace extraño es que le dicen a los niños de primero de primaria: ¿tú qué harías si te encontraras en el camino una Venus? Yo no sé esas preguntas. No hay ningún autor conocido. Se exalta el politeísmo en algunos poemas de los pueblos originarios, aunque no se habla de pueblos originarios, sino más bien de los pueblos afroamericanos. Tal vez los dos autores que se manejan al principio del prólogo, que me refiero a García Lorca, que lo mataron porque pensaba diferente, y Alfonsina Storni, que se suicidó porque pensaba diferente, pero de ahí en fuera no hay autores conocidos de aquellos que en los libros de texto, cuando los implementó en el gobierno de López Mateos, había una multitud de autores conocidos. No hay elementos históricos en este libro, más bien hablan de leyendas, de tradiciones, de creencias, de duendes, de sombras, de aprender a bailar y de juegos. Estos son los contenidos. Ojalá que ustedes, como padres de familia, den una ojeada a esos libros y cuando se presenta a los niños y a las niñas, se les presenta de una manera oscura. Yo no sé cuál es el intento para presentarlos de esa forma. Pues espero que la próxima semana hable de los demás libros de primero de primaria para pasar a los libros de segundo de primaria. Estén pues atentos en la educación de sus hijos. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de tiempo.